On remercie Aldison Crepaldi, hein, qui est ici chez nous pour quelques temps. On va accepter d'improviser cette conférence parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait programmé dans notre programmation de la Maison des sciences de l'homme. Et on a trouvé que sa présence ici était une présence qu'il fallait valoriser, précieuse. Et donc, je demandais à Giovanni Gresti de pouvoir organiser cette conférence, dans ce qui a été fait. Donc, on vous la propose comme ça, sans trop de... Je trouve que c'est une opportunité à saisir. Donc, je remercie beaucoup. C'est peut-être le début d'une collaboration. Ça s'inscrit par ailleurs parfaitement dans l'axe 1, dans l'axe 2 donc, de notre maison. Comme vous savez, donc, c'est le premier donc, consacré au plurilinguisme, le deuxième donc, à l'hybridation, dont l'hybridation linguistique. Donc, je trouve que voilà, cette ouverture vers les langues des natifs amazoniens est quelque chose d'extrêmement rare, intéressant à valoriser. Et pour nous, c'est une ressource assez exceptionnelle. Donc, merci beaucoup. Muchas gracias, Crepaldi, por haber aceptado nuestra invitación. Es una conferencia mixta, en italiano, en francés, en tupí y en portugués. Pero es una particularidad de esta casa también, ¿no? De poder hablar diversos idiomas. Gracias. Voilà. Merci Sandro. Alors je contrôle. J'ai envoyé le handout donc, au public en ligne. Donc vous pourrez suivre, même si le plus intéressant évidemment c'est de suivre la présentation de notre invité. Mais on avait décidé avec Monsieur Crepaldi de faire en sorte que tout le monde puisse partir avec quelque chose. Hein. Non seulement des émotions, parce que je pense qu'il y aura de l'émotion aussi. Hein. Ce n'est pas interdit, hein, même dans les sciences. Au contraire. Au contraire, mais également avec des outils pratiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra... Non, on ne va pas le dire maintenant, mais je peux annoncer qu'il y a des projets de recherche hyper intéressants qui ont germé justement à partir de l'organisation de cette conférence. Tu vois ? Donc, c'est la partie la meilleure, la plus intéressante du travail que nous faisons ici. Alors, antes de começar com o professor Crepaldi, je vais quand même introduire très brièvement, d'autant plus que le temps de traduction va, disons, limiter le temps d'exposition du professeur Crepaldi, que je remercie infiniment, pour dire deux, trois choses. La première, comme l'a deviné Sandro Landi, professeur Crepaldi est là parce que on est en train de mettre en place, de manière non bureaucratique, mais de manière cardiaque, je dirais, une coopération entre l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Université de São Paulo, l'Université de Mato Grosso do Sul et le Brésil, qui est un vaste pays, vaste programme, et que cela prend la forme spontanée et formelle. Nous avons notre doctorante Camille Guichard, qui en ce moment est au Brésil, qui fait sa thèse au Brésil, à São Paulo. Et nous avons Alison ici. J'irai moi-même au Brésil au mois d'août. On a des projets. C'est un grand chantier et très, très enrichissant parce que j'ai eu déjà la chance de partager plusieurs moments avec M. Crepaldi qui est là pour un séjour de recherche de presque un mois. Bon, ça, c'était la première chose que je tenais à préciser. L'autre chose, c'est que on a trouvé assez rapidement, un sujet fédérateur concernant nos expertises respectives, et vous l'avez synthétisé dans l'intitulé de cette présentation, écologie linguistique, linguistique et culturelle du peuple guarani. Une introduction, évidemment, on ne peut pas faire plus. Et donc, je rappelle notamment aux étudiants qui sont là, on a au moins une étudiante brésilienne, notre Livia Sandroni, qui est en double diplôme en plurilinguisme et linguistique du développement social, que je salue également.
J'ai une ancienne étudiante colombienne, Valentina Isasa Ramirez, qui a fait un mémoire sur la population Kamsa, qui a été soutenue il y a quelques mois ici à Bordeaux-Montaigne. Donc, voilà, on fait des petits, hein, qui deviendront très grands. Et donc, je voulais juste rappeler que par écologie linguistique, on entend une approche de linguistique où l'interaction entre le sujet, la communauté, la langue et l'environnement est au cœur de la réflexion et je dirais aussi de l'action, hein, des linguistes. Donc, on est loin d'une linguistique purement formelle, on joue le jeu d'une linguistique humaniste où on peut arriver à l'homme, avec le H majuscule, bien entendu, à travers la langue et inversement. J'ai même commis une conférence à Sao Paulo sur la notion de langue maternelle. Bueno, agora vamos a passar à apresentação do professeur Adilson Crepaldi. Donc, j'ai déjà rappelé, il a plusieurs casquettes. Il est actuellement professeur de didactique des langues à l'Université Estadual de Mato Grosso do Sul. Il travaille aussi avec le professeur Basotto, hein, de la faculté de sciences de l'éducation de Sao Paulo. Et il était aussi vice-recteur de l'Université d'État de Mato Grosso do Sul. Et donc, il va nous parler de ses recherches actuelles et probablement aussi de la raison pour laquelle il se trouve ici à Bordeaux-Montaigne, puisque probablement on a trouvé un terrain d'entente et de dialogue autour notamment de l'approche à la linguistique. Bom, muito obrigado, hein, uma vez mais, Adilson, et je te passe la parole. Hein. Bon. Agudjevete Atimapora, Monsieur Agreste, Monsieur Sandro, j'ai chez Avia et chez AMA PPNDV, Oara, Guarani. Je suis très content d'y être ici avec vous ce jour et pour parler un petit peu sur la langue, la culture Guarani, Kaiwa. J'ai tous les Guarani, le Kaiwa, et bon, ahorita vamos a empezar a hablar un poco también en español porque yo creo que yo hablo un poco. Je parle un petit peu de français, un petit peu d'italien, mais je pense que non français, ni mon français, ni mon italien, c'est très bon pour faire une conférence. Io voglio anche ringraziare Sandro per l'opportunità di essere qui. Y entonces, como profesor Agreste dijo, vamos a utilizar varias lenguas aquí hoy para poder conversar un poco sobre los guaraní Kaiwa, sobre un poco sobre la lengua, sobre la cultura y sobre el trabajo que yo tengo hecho con esta comunidad. Por favor, pueda traducir. Je vais vous parler notamment de la communauté Guarani, qui est la communauté avec laquelle je travaille depuis un moment, avec des spécialistes issus de la communauté elle-même. Yo soy el profesor, como también el profesor Giovanni dijo, soy profesor de enseño didáctica, del enseño de la lengua portuguesa e inglesa. Yo soy profesor también de inglés. Entonces, yo trabajo a esta universidad, la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul. Después vamos a mostrar el mapa para podernos situar un poquito de dónde hablamos, desde dónde hablamos. Y también yo tengo hecho esta pesquisa, este trabajo de pesquisa de investigación, como se dice en español, una investigación con la lengua y la cultura. ¿Sí? Por ahora podemos empezar con... voy a compartir el diaporama. Donc, professeur Crepaldi, donc, didacticien et de langue portugaise et de langue anglaise, et également intéressé au travail de recherche de terrain sur la langue et la culture guarani.
Maintenant, je vais partager l'écran pour vous montrer aussi à vous qui êtes à distance le diaporama que Addison Crepaldi a préparé pour aujourd'hui. Voilà. On commence par ce tableau. Vamos a empezar con este cuadro. Eso es la comienzo. Es un cuadro de una artista brasileña que se llama Tarsila do Amaral. Es muy conocida en Brasil y también en el mundo por este cuadro que se llama Abapuru. Y yo elegí este cuadro porque, justamente, Sandro, porque cuando estábamos conversando, para situarnos, la lengua guaraní pertenece al tronco lingüístico tupi. Sí, tupi. Hay dos grandes troncos lingüísticos en Brasil, los indígenas, el tupi y también arawak. La lengua guaraní pertenece al grupo tupi. Y la palabra abaporu es una palabra compuesta. Aba significa hombre y porú, comer. Este cuadro... comer los hombres. Y también la cultura. Este cuadro es un cuadro que fue hecho durante el inicio del siglo pasado, cuando había un movimiento en Brasil ¿cómo se dice?, de importación de la cultura europea. Ella hizo este cuadro para decir con los colores brasileños, amarillo, azul, también verde, que son los colores que representan la cultura brasileña, y también el pie que es grande, y también hay una connotación surrealística, ¿no? Sí. Y el pie grande con el pie en el suelo. Entonces tenemos esta representación que dice de la mistura también, mistura de culturas, y la lengua guaraní que vienen de este tronco lingüístico. En guaraní, la palabra abá, que está tiene un error allá, es abapuru es avá. Y avá significa el hombre, aquellos que hacen parte de una tradición cultural, religiosa, cultural, y que comparten una manera de ser en el mundo, una manera de hacer lenguaje, una manera de vivir sociológicamente, ¿no? Entonces, por esto que para situar, para empezar nuestra conversación. Alors, j'essaie de résumer. Alors, il s'agit, vous voyez là un tableau de cet artiste Tarsila do Amaral. Alors, il y a une petite coquille dans la graphie, c'est Abaporu. C'est un mot composé par Ava, qui signifie l'être humain, mais également le sentiment d'appartenance culturelle et religieuse, et plus en général le fait de partager une même vision du monde, en quelque sorte. Et poru, ça veut dire manger. Donc le sens de ce tableau, où vous pouvez retrouver les couleurs brésiliennes, donc le jaune, le vert, le bleu clair, a été réalisé au XXe siècle, au début du XXe siècle, par cet artiste, et indique, avec évidemment des formes d'évocation aussi d'une culture, disons d'un style surréaliste également, ou hyperréaliste d'origine européenne, veut indiquer justement cette mixité culturelle qui est probablement non seulement un trait distinctif de la culture brésilienne, de la population qui est très hétérogène, n'est-ce pas, mais d'abord et surtout de la culture et de la langue guarani. Voilà. Ah, yeah. Tengo una pregunta. Poru significa que es comedor de hombre, no. Comer de hombre, es comedores de hombre. Es una ambigüedad. Es una ambigüedad. Sí, pero poru es comer. Y también como se empezó en el siglo pasado en Brasil,
los brasileños es un significado de comer la cultura y después reproducirla nuevamente como si fuera una cosa que se pasó por un proceso. Digestión de asimilación. Es por esto que el nombre del cuadro va por y algo también que sugiere la antropofagia. Sí. La palabra purú en guaraní es caru. Shekaru, je mange. Yo como. Y acaru es diferente de puru. Puru también es utilizado, pero puru también es una connotación sexual también. Pero esta es la gran idea. Gracias. Donc la seconde partie de l'intitulé du tableau, poru, c'est un verbe, signifie manger, mais au sens très large, manger, il y a aussi une allusion anthropophage, mais également manger la culture au sens de l'assimiler, la digérer et la transformer. C'est ça. Este es un ejemplo de diccionario que fue escrito en el siglo XVII, 1639, por un padre jesuita que se llamaba Montoya, padre Montoya. Es un ejemplo de la lengua guaraní hablada en la época, más o menos en la época de la colonización española. 1639. 39. Sí. Entonces, puede. Alors, donc là, vous avez la couverture, le frontispice d'un ouvrage de 1639, donc le trésor de la langue guarani, réalisé par le père Montoya, 1639. Yeah. Y este diccionario es un diccionario de Avañe. Avañe es el nombre de la lengua guaraní, que él también se llama guaraní en el diccionario. Avañe, la palabra Avañe significa los hombres, los indígenas, y ñe, palabra, lengua. Y como vamos a ver más adelante, vamos a intentar explicar los varios significados de la palabra ñe. ¿Sí? Et donc là, d'ailleurs, dans le handout, vous avez un petit glossaire. Donc, le professeur Crépage va travailler aussi sur ces mots-clés. Hein. C'est très important et je pense pédagogiquement très efficace. Voilà. Lo diccionario que yo presenté es un ejemplo de un poco de la separación de la lengua guaraní y la lengua tupí, ¿entiendes? Porque la lengua guaraní, esta lengua que fue encontrada por los colonizadores españoles y también portugueses después, estaba en una región del río Paraguay, donde hoy es Asunción, y que hace frontera con Brasil también, allá Brasil y Paraguay. Vamos a ver en el mapa. Y entonces esta lengua, este diccionario es un diccionario de referencia para las personas que quieren, los lingüistas que quieren estudiar la lengua sobre una perspectiva histórica. Donc ce dictionnaire, alors je reviens un pas en arrière, représente une référence pour tout chercheur qui aujourd'hui souhaite se pencher sur la langue guarani, parce que évidemment c'est un dictionnaire qui atteste d'une forme du XVIIe siècle. Donc, dans une perspective historique, on peut apprécier l'évolution de la langue guarani, qui est actuellement parlée dans plusieurs pays, et notamment Paraguay, Brésil, Argentine, Bolivie et Uruguay. Sí. Hay, por ejemplo, tesis que dicen que cuando los colonizadores llegaron allá, había exactamente una gran variedad de lenguas y de maneras de vivir allá, pero la lengua que se quedó más importante fue Avañe, que es la lengua guaraní. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando hablamos del periodo colonial para no decir que había solamente una lengua y una manera solamente de vivir allá. Habían varias maneras, pero la lengua que se salió fue el guaraní, el avañeñe. Y hoy... disons qu'avant la colonisation,
il se peut vraiment qu'il y avait il y avait une richesse linguistique encore plus importante. Et après la colonisation espagnole d'abord, portugaise ensuite, il y a eu une réduction de cette diversité linguistique. Et donc, la langue havanier, qui est une autre forme appelée de guarani, une autre glossonie, a survécu à cette diminution. Yo quiero decir, añadir una cosa allá, porque la palabra guaraní para algunos estudiosos significaba los hombres que luchaban, pero yo creo que sea los hombres que usan la palabra. No solo yo, pero también hay otros estudiosos que comparten conmigo esta opinión, porque como vamos a ver, la palabra es una arma, es una cosa muy importante para pelear con la palabra, sí. Y ellos, yo creo que ellos influenciaron los otros pueblos que habían allá justamente por la palabra. Es una... Donc, concernant l'origine du glossonyme, qui est également un ecnonyme, parce qu'il a la population guarani et la langue guarani, on s'est interrogé sur l'origine, l'étymologie. Alors, il y a des chercheurs qui proposent comme étymologie les hommes qui font la guerre, guarani, et le professeur Klepage et d'autres chercheurs penchent plutôt pour l'étymologie, les gens, la population qui utilisent la langue, la parole, éventuellement aussi pour lutter, pour faire la guerre. C'est pourquoi j'utilise la parole havani, no guarani. Nosotros tenemos ahora un mapa del Brasil para que podamos también nos situar en el espacio. Brasil está allá, Paraguay, y Mato Grosso do Sul es allá, donde estamos, de ya que yo hablo acerca de mi amiga colombiana. En Brasil, en Mato Grosso del Sur, en el próximo mapa vamos también a ver, después volvemos al otro mapa. Vamos a ver cómo los guaraní, los pueblos que hablan guaraní, que pertenecen a la cultura guaraní, están localizados en Brasil. ¿Sí? Ahora tenemos el guaraní, cayuá, ñandeva y ñembía. En verdad tenemos tres grupos étnicos, ¿no? Tenemos los guaraní, que también son llamados de ñandeva. Y tenemos los cayuá y tenemos los imbía en Brasil. Pero en Mato Grosso do Sul tenemos solo guaraní, cayuá. ¿Sí? Es importante ahora que podamos distinguir, hacer una diferencia entre el nombre de la lengua y de la cultura guaraní y también el nombre de un grupo étnico que es también llamado de guaraní. Este grupo étnico conocido por algunos de los estudiosos como ñandeva. ¿Sí? Y estos tres grupos étnicos son falantes de variedades de la baianí, de la lengua que nos presentó Montoya. Et donc, il y a trois groupes ethniques qui font référence à l'ensemble guarani, Kiowa et Ñandeva. Mais dans le Mato Grosso do Sul, qui est la région, qui est un État d'ailleurs très, très vaste, qui est le terrain de professeur Klepage, on pratique essentiellement deux variétés linguistiques, le guarani et le Kiowa. Nosotros tenemos unos datos, pero estos datos son conflitantes. ¿Sí? Por ejemplo, son datos de 2013 acá y ellos dicen que hay 51.800 personas, pero hay mucho más personas allá y hay no es pacífico los números, porque también no hemos tenido un censo demográfico, ahora vamos a tener, entonces los números podrán ser actualizados.
Y yo creo que en Mato Grosso, solamente en Mato Grosso do Sul, tenemos más de 50.000 personas que viven entre guaraníes y caiuás allá. ¿Sí? Los Imbiá viven en São Paulo, viven en Rio Grande do Sul, y también en Argentina hay grupos étnicos que viven en Bolivia también. Y yo no sé si hay guaraníes en Colombia, yo no creo que no. Creo que estén en Bolivia, en Paraguay, que están en Argentina y Uruguay. Pero yo estudio los guaraní, que son los caiuá y los guaraní o Inhambeba, qui vivent en Mato Grosso du Sud. Donc, les données démolinguistiques qui figurent dans la diapo ne sont pas tout à fait fiables parce qu'on a des données de 2013, mais à cette époque-là, il n'y avait pas la possibilité de faire un recensement rigoureux. Maintenant, apparemment, on va pouvoir faire ce recensement ethnolinguistique, et donc on aura des données plus à jour. Mais probablement, on peut dire d'ores et déjà que le nombre réel de Guarani est bien supérieur par rapport à ces 50 000 qui sont affichés. Et aussi, il y a aussi les communautés diasporiques, donc ceux qui vivent à Rio Grande do Sul, São Paulo et ailleurs. Ahorita vamos a hablar un poco del Mato Grosso del Sur. Mato Grosso del Sur, como podemos ver en el mapa, toda esta región sur, llamamos de Cone Sur, y es el territorio guaraní caiuá, del pueblo guaraní y también del pueblo caiuá que viven allá. Ellos están en reservas indígenas que fueron implantadas en el comienzo del siglo pasado, también más o menos entre 1915 y 1918. Hay guaraníes y caiuá que viven en tierras que aún no fueron homologadas, que aún no hay leyes que las protegen, y hay también indígenas que viven en tierras que ellos la entienden como tierras suyas, que no pertenecen a las reservas, están fuera de las reservas. ¿Sí? Entonces hay situaciones diversas en las cuales los guaraníes se encuentran. Alors, donc vous avez là la carte du Mato Grosso do Sul, et les populations guaranis vivent en partie dans des réserves indigènes qui ont été créées au début du XXe siècle, entre 1915 et 1918. Mais ces réserves posent problème, plus d'un problème. D'une part, toutes ces réserves ne sont pas reconnues, institutionnalisées du point de vue juridique. Et de l'autre, évidemment, il y a des pans de la population qui habitent même à l'extérieur de ces réserves. Donc ça fait une situation morcelée. Las reservas están reconocidas legalmente y también ellos tienen el derecho de vivir allá, y también la Constitución brasileña, el Estado tiene el derecho de practicar la cultura y la lengua dentro de las reservas, pero hay muchas tierras indígenas que llamamos de Tecojá, después vamos a hablar un poco de Tecojá, que no han sido reconocidas, incluidas, porque fueron en el comienzo del siglo pasado. Yo no me acuerdo ahora cuántas, 8 o 9 que fueron reservas que fueron implantadas, pero después la población creció y también muchas tierras que los indígenas las identifican como tierras indígenas están fuera de las reservas. Okay. En fait, donc, les réserves sont institutionnalisées, reconnues par l'État. Les Guaranis peuvent y vivre et pratiquer leur langue et leur culture. Le problème, c'est que ces réserves-là ne sont pas suffisantes pour cette population qui, depuis, a grandi et qui se trouve en bonne mesure à l'extérieur de ces réserves. Et qui vivent suivant la tradition, et qui considèrent que l'endroit où ils vivent, ils ont tout le droit de le vivre comme ils le souhaitent. Los indígenas que viven fuera de las reservas luchan por sus tierras y ellos sufren toda violencia porque es una pelea muy grande por la tierra en Brasil y en América del Sur.
principalmente en la región del Mato Grosso del Sur, que es una tierra que produce maíz y también soya. Es hay grandes plantaciones y hay una pelea muy grande por la tierra allá. Y los indígenas luchan por sus tierras y esto causa una violencia, problemas sociales muy grandes. Donc cela engendre des conflits, d'autant plus que ces terres sont des terres qui sont généralement exploitées pour des cultures de maïs et de soja. Et donc, il y a un conflit très flagrant entre les intérêts économiques des sociétés qui produisent ces produits et les habitants indigènes qui ont d'autres manières d'interagir avec le territoire. Ahora tenemos una foto de la ciudad. Puedes venir a la ciudad abajo y arriba tenemos la reserva de Dorados. Podemos ver cómo es próxima, es muy cerca la reserva de la ciudad. Allá que yo trabajo, allá que hago mi trabajo con los Kaiowá. Ahora vamos, no conozco los guaraní, pero mi trabajo es con los Kaiowá. Los Kaiowá que hablan Abanyeñe también, pero una variedad de Abanyeñe, una variedad. Las dos lenguas habladas por los guaraní y por los Kaiowá son semillas, son semejantes, pero también hay diferencias en términos fonéticos, en términos sintácticos, en términos semánticos, pero también se parecen bastante. Donc là, vous avez le terrain spécifique où M. Crépage travaille. Donc c'est une réserve, vous voyez le périmètre et vous remarquerez combien cette réserve indigène est à proximité de la ville de Dourados. Et donc c'est le terrain de recherche de professeur Crépage. Et la population, c'est une population Kaiowá, donc qui parle une variété de guarani, de Havanier, qui présente beaucoup de ressemblances avec le guarani. Donc, mais également, il y a des différences à tous les niveaux, morphologiques, syntaxiques, lexicales, sémantiques. Esta foto nos muestra que hay un dibujo geográfico, es un mapa allá, pero los guaraní, los Kaiowá, dicen que ellos tienen un mapa en la cabeza, que es un mapa completamente diferente de este, y que los ríos y las plantas, todo lo que están allá, son marcos que para ellos tienen un otro diseño, un otro dibujo. Donc là, vous avez une vue zénitale de la réserve, mais pour les Guaranis qui habitent, ou plutôt les Kaiowá qui habitent la réserve, ils ont une autre géographie, ils ont une autre carte mentale, et donc les contours des rivières, des forêts, etc., prend un autre sens. Esta proximidad con la ciudad facilita un poco de mi trabajo porque yo intento comprender cómo el sentido es hecho en la frontera de las culturas. Entonces, en este caso, está intensificado este encuentro. Y entonces hay una troca, un intercambio de cultura, de maneras de trabajar, de maneras de ser, de religiones también. Entonces, todos estos elementos son utilizados para construir sentido. Y esto es lo que me interesa. Yo soy lingüista, trabajo con la lengua, pero me interesa también otros sistemas semióticos. Donc là, la situation, la proximité avec la ville est un élément extrêmement intéressant, notamment pour le travail de M. Crépage, parce que, évidemment, cette proximité produit des contacts, des hybridations, des échanges à tous les niveaux. Y acá tenemos un ejemplo de cómo es la lengua guaraní hablada en este momento, ¿no? Entonces tenemos allá el ejemplo She Ayapo, Ñande Riyapo,
ha, e, o, Japó. Yo trabajo, tú trabajas, él, ella trabaja. Entonces, podemos ver que hay la manera de poner la marca de persona, ¿no? Que el morfema personal se pone antes del verbo, no en el final, como se hace en portugués, como se hace en español y también en francés, en italiano también, ¿no? Claro. Esa es una diferencia. Una otra diferencia de la lengua es que es una lengua nasalizada. Hay muchas palabras que salen por el nariz, ¿no? Entonces, siempre hay palabras que tienen esa nasalización. Y también después el segundo ejemplo, ejapó, ejapomi. Ejapó es faça, el imperativo del verbo. Hay una palabra que se pone también en morfema que indica lo imperativo. Faça, ejapó. Como es un poco una lengua aglutinativa también. Podemos decir que es una lengua aglutinativa porque ejapomi, haga por favor, este mi que se pone también, ¿cómo se dice? Sufixo, pero colocar, que se junta a la palabra, es un ejemplo de una lengua que es aglutinativa. Y también podemos decir que la lengua guaraní es una lengua que ocupa la orden sujeto, verbo y el complemento, ¿no? Pero cuando se habla hay una mistura y también una preocupación muy grande de hacer esta secuencia. Entonces, allá, She ajururei de Jaraupé. Eu pedi ao nosso Deus, ao nosso Senhor. La palabra Yara en guaraní es una palabra que se aplica mucho porque todas las cosas son animadas, todas las cosas tienen alma y todas las cosas tienen un Yara. Por ejemplo, si quiero ir a la mata para buscar remedio, una cosa u otra, yo tengo que antes pedir permisión al Yara, al Dios, al espíritu de la mata. Si quiero nadar, yo tengo que antes de todo pedir también para el Yara del río. Entonces, la palabra Yara. Ñande Yara es nuestro Dios, aquel que comandan los espíritus de los hombres. Alors, là, vous avez quelques exemples de construction linguistique. À Japon, c'est le verbe, c'est travailler. Donc, vous avez le verbe travailler avec, à plusieurs conjugués suivant plusieurs pronoms. Et vous verrez en rouge la marque de la personne, en fait, qui est antéposée par rapport à la racine verbale. Donc ça, c'est déjà un élément. Un autre élément, un trait distinctif de cette langue, c'est une forte nasalisation. Et ensuite, du point de vue, disons, de la construction syntaxique, apparemment, l'ordre dominant est sujet, verbe, objet, mais après, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, même dans les phrases déclaratives, il y a des formes d'inversion, on peut les appeler comme ça. Et là, dans la phrase que j'ose pas prononcer, où vous avez le mot Jara, le Jara, c'est le Dieu ou l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que pour, par exemple, nager, il faut demander une sorte de consentement, de permission au Dieu de la rivière. L'esprit de la rivière. Alors, il y a une question de Anna Milena Pavon. Moi, j'avais pensé la même chose, c'était automatique. Le Che Guarani, Gutani, c'est où? Non, Che à Japon. Est-il en rapport avec le Che utilisé en Argentine, en espagnol? Oui. Se tem uma relação, né, com o Che falado na Argentina, eu não posso afirmar que tem essa relação, né, mas eu acho que tem certa influência, assim, não tem nenhum dado científico que me permita dizer. Assim, eu só quero acrescentar também, estou falando em português agora, eu quero dizer que la escrita
de la palabra she también es connects, que hay no hay una cosa, un padrón de escrita. Entonces, a veces ellos escriben pero la pronunciación es diferente. Es una buena pregunta que vamos a intentar buscar la relación entre she, que se dice en Argentina, y el she de la lengua guaraní. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On va s'y mettre. On va voir s'il y a effectivement une souche commune. Merci pour la question. Otro ejemplo que estamos utilizando acá es she ayarore ñande yaraupe o mujendu hanguan ñande jape. Podemos una traducción. Yo pedí a nuestro Dios para que ilumine nuestro camino. Nuestro camino. La palabra hangua, que es el que va a indicar lo subjuntivo, tal vez en portugués y en castellano, se pone también en el final de la frase y no en el medio, como se pone en portugués y también en inglés. Es una diferencia también, como las preposiciones también. Por ejemplo, she aime ape montagne p. Este p es yo estoy en montaña. ¿Qué sería? Yo estoy acá en tal lugar. Yo estoy en Francia. En guaraní puedes decir she aime França p. El p, que es la preposición, va también al final de la frase después de la palabra que indica local. Donc, il y a cette phrase, la troisième, je n'ose pas m'aventurer dans la prononciation. J'ai demandé à notre Dieu qu'il éclaire notre chemin. Et il y a donc le possessif et les prépositions qui sont... le subjonctif. Ah, le subjonctif, d'accord. Et il y a donc une forme de subjonctif qui est construit par Hangwa. Hangwa, c'est mieux. Ok. C'est hangwa, c'est la forme subjonctive. C'est signifie qui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le que qui introduit le subjonctif. Ou para que también. D'accord, avec une valeur finale. Qu'il nous éclaire, qu'il éclaire notre chemin. Et un autre élément important, distinctif, c'est que la position de ce que nous appelons les prépositions, qui sont souvent postposées en guarani. Par exemple, je estoy en Francia, estoy Francia en. Je suis France en. Je pourrais traduire. Y ahora estamos observando también un cambio que los guaraníes están cambiando, están dejando de utilizar las preposiciones finales y poniendo en el medio de la sentencia como si fuera una influencia de la lengua portuguesa y también de la lengua española que habla. Entonces ahí estamos observando que las personas están cambiando esta manera de hablar. Los jóvenes. Sí. Donc, on observe un changement diagénérationnel concernant cette construction. Donc, effectivement, probablement sous l'influence des langues romanes qui ont parlé en espagnol et portugais brésilien, on voit que cette préposition, de plus en plus, chez les nouvelles générations, prend la place classique, on va dire, en espagnol et en portugais. Con hangwa es más difícil de percibir esta mudanza, este cambio, pero con otras conjunciones la cosa se va pasando un poquito más. Donc il y a des formes qui résistent davantage et d'autres qui sont plus facilement hybridées avec les formes, les langues dominantes. Sí. Y ahora también tenemos un ejemplo del nombre, de sustantivo en guaraní. Hay nombres en guaraní que tienen una forma general, después es como si fuera una adaptación del posesivo. Por ejemplo, la palabra tape, jape, rape y jape.
es muda dependiendo de la persona que habla. Puedo dar un otro ejemplo como la palabra nombre, que es Tera. El nombre general es Tera, pero yo digo Sherera, mi nombre, y digo Gera, su nombre. Entonces hay un cambio en también los sustantivos, algunos sustantivos. ¿Y tapé qué significa? Camino, camino. Camino. Tu camino, mi camino, su camino. Sí, perfecto. Voilà, donc voilà, là, quatrième exemple concerne les possessifs, ou plutôt l'appartenance du substantif à tel ou tel interactant. Donc, taper, P, ça veut dire chemin, et l'élément qui précède concerne la personne qui est concernée. Donc, mon chemin, ton chemin, son chemin. Ok, estos son algunos ejemplos, ¿no? Hay más diferencias, pero yo creo que estos son ejemplos que podemos empezar porque es un comienzo. Oui, il s'agit juste de quelques exemples, mais qui permettent déjà d'aborder à minima la langue guarani. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a hablar un poquito del espacio, del hogar, ¿no? Este es un instrumento, un objeto sagrado que yo estoy utilizando en esta presentación para decir que hay una especie de, ¿cómo digo? Una manera de demostrar que hay un espacio que es guaranizado, que es caihuazado. Entonces, después de este instrumento, es un portal. Entonces, entramos en una cultura, en una lengua, en un ambiente, en una manera de ser que es muy diferente de la nuestra. Estos instrumentos son cuando hay una fiesta o cuando vamos a recibir, cuando ellos reciben una persona de fuera, entonces ellos lo ponen y danzan cuando esperan a la persona para introducirlas en la cultura y la lengua. Alors là, vous avez un objet sacré qui indique que l'espace est guaranisé. Donc, c'est une sorte de porte d'entrée qui permet d'entrer justement dans un monde différent, dans une langue, dans une culture, dans un environnement qui est même très différent par rapport au nôtre. Et c'est un lieu, c'est un objet autour duquel on danse au moment où quelqu'un de l'extérieur vient se rapprocher de la communauté. Y dentro de esos espacios, entonces, viven las comunidades Guaraní Kaiowá, que ellas son comprendidas antes todo por el nombre de TI, que es un grupo macrofamiliar. Es un grupo que es compuesto por varias personas. Antiguamente ellos vivían todos en la misma casa, una casa grande que se llamaba Ugaguazú, pero ahora viven en casas diferentes, pero la formación social se mantiene. La palabra TI significa también usada familia extensa, es una familia extensa, pero también los antropólogos usan la palabra grupo macrofamiliar, linaje, ¿no? Yo elegí esta foto para que podamos pensar que la cultura guaraní es dinámica, ¿no? Yo elegí esta foto porque yo he leído un poco de Levinas. Levinas nos llama la atención para la comunidad que no es tan común y así. No es tan común así. Las cosas no son tan evidentes y que hay una pelea siempre para pertenecer y también quiero salir de ella. Entonces hay una cosa dinámica, una formación social muy dinámica, donde la política se practica todos los días y todos hacen parte de esta tentativa de se quedar juntos. ¿Sí? Entonces es una danza que se llama guaxiré,
donde ellos se van para adelante, para atrás, adelante, para atrás. Y yo creo que es una manera es una traducción de cómo la vida en sociedad se pasa, ¿no? Je pense à des trucs formidables, Ouais. psychanalytiques de la perte et pour justement conjurer la perte, de se retrouver, de se rapprocher. Alors là, vous avez une photo. Il s'agit alors d'une famille, une famille élargie. Avant, les familles vivaient sous un même abri, dans une grande maison. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais ce sentiment de communauté est toujours très présent. Et le professeur Krepal a dit qu'on fait de la politique tous les jours. C'est-à-dire, c'est une sorte de combat permanent pour essayer de rester ensemble, hein, malgré toutes les, disons, les facteurs centrifuges qui s'installent. Alors, il y a peut-être une question. Ok. Très bien. Tengo una pregunta. Los primeros visitadores de este lugar, ¿no? En el siglo 1502-3, digan que no hay en esta comunidad un sentido de familia. Hay poligamías, ¿verdad? ¿O la familia es una...? ¿No? Históricamente la familia guaraní es una familia comunitaria, es una familia con muchos padres, con muchas madres, con mucho poligámica, compartida, o es un heritaje europeo, la familia clásica, como se puede decir. La question de Sandro Landi fait référence aux premières chroniques de ceux qui sont arrivés, Amerigo Vespucci, au début du XVIe siècle, et qui donc parle de cette communauté guarani comme une communauté sans famille, ou alors où il y avait la polygamie. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans la culture, dans l'héritage? Los primeros estudiosos, las primeras personas que escribieron o hicieron alguna cosa sobre la cultura guaraní, lo hicieron a partir de su modelo. Una cosa interesantísima con uno de los portugueses que ha escrito una carta que dijo, los guaraní no tienen rey ni ley, claro, porque no hay ni propiedad, ¿no? Sí, porque no hay la letra R en y también la letra L. y hay muchos comentarios que se pasan con una visión del mundo que intenta comprender una otra visión del mundo, una otra manera de ser, con categorías y conocimientos. Sí, pero los visitadores ven alguna cosa, esta comunidad. La comunidad es comunidad de los bienes, es comunidad de las mujeres, comunidad de los hijos, sí. Comunidad de los... No hay un sentido de familia que se puede comparar con el sentido... Sí, hay ¿Es verdad antropológicamente? ¿Es verdad o no? La idea de familia es una idea de grupo. ¿De grupo? Sí. Si hacemos parte de un grupo, tenemos obligaciones con el recíproca. Grupo, sí, recíproca. Y también en estar junto, que es estar próximo y también intentar salir, se construye una manera de emociones, sí, emociones que también hacen parte, que ligan a las personas unas a las otras. Y también la familia se hace con esa política, con esos movimientos emocionales que entran las crianzas, los chicos, los niños, las mujeres y los hombres, y también en relación al otro grupo. Entonces, yo pertenezco a este grupo, nosotros acá pertenecemos a este grupo, entonces nosotros tenemos obligaciones de trabajos y emociones que compartimos, y ellos tienen a de ellos. Entonces, nosotros somos diferentes y esto también hace una forma de sentimiento de identidad. Identidad, de participación. Sí. Pero mi pregunta no era contestada a mi pregunta. ¿Son polígamos o no? Sí. Son polígamos. Espera un attimo. Ellos se casan varias veces. Sí, pero ellos, hay un indígena hoy que se llama Peralta, muy interesante. Mi esposa preguntó, ¿los indios tienen varias mujeres?
Sí, pero cuando la mujer descubre, ellas apañan. No, ellos Sí. se casan varias veces, con Sí. 1, 2, 3 veces, pero viven Y no- Sí, cuando me caso me voy a casa de mi esposa. sí. Entonces, y mis hijos se quedan allá con abuelos, que voy a explicar en la próxima. Ah, ok. Entonces, la poligamia no es una poligamia, no es porque las mujeres también están mirando a los esposos y hay una obligación del esposo en relación a las mujeres también. Sí. Entonces, Es una estructura. No, que bueno. yo voy a casarme. Voy a casarme. Y después me caso una segunda vez. ¿Qué hago de la primera vez? Buena pregunta. Ella puede se casar con otra persona también. Sí. Y los hijos se quedan. Esto también hoy está cambiando mucho, pero entonces los hijos se quedan con los abuelos. Los abuelos. Con los abuelos. Los abuelos son los comunes. Sí, perfecto. Los abuelos son el centro del grupo macrofamiliar. Tamoy y Yari, es el abuelo y la abuela. Sí. Entonces ellos que están, los hijos están, y para así llegar a ser un Tamoy y una Yari, una persona que es el centro de la parentela, Sí. tienen que tener conocimiento, tienen que saber dar consejos, tienen que tener capacidad de respuestas materiales. Sí, sí. Entonces no es una cosa que cualquier persona puede hacer. Es una construction socio-historique. Simplifica molto. Je vais traduire les 20 dernières minutes. Alors, la question de Sunderland concernait donc le regard des colonisateurs, donc qui évidemment était un regard biaisé par leur point de vue et qui essayait de réduire le monde, le nouveau monde, aux catégories, n'est-ce pas, du vieux monde. Et entre autres, je me rappelle la lettre de Pedro Vaz de Caminha, qui montre vraiment que c'est vraiment un nouveau monde. Et même il y avait des auteurs qui disaient que les Guaranis ne connaissent ni roi ni loi parce qu'ils n'ont pas les sons R, I, L dans leur langue. Voilà, donc ça, c'est ce choc quelque part culturel qui a frappé donc le regard des colonisateurs. Concernant l'idée de famille, il faudrait plutôt parler de l'idée de groupe, de famille très, très élargie. Les membres de ce groupe ont des obligations et donc l'identité se définit par rapport au rapport avec les autres groupes. Et à l'intérieur du groupe, il peut effectivement y avoir plusieurs mariages, mais qui concernent aussi bien l'homme que la femme. Et dans ce cas-là, en cas de second mariage, les enfants sont élevés par les grands-parents. Les grands-parents qui sont les sages, en quelque sorte, de la communauté, qui représentent le centre, le cœur de ce groupe macro-familial et qui doivent posséder une sagesse, des connaissances pour donner le bon conseil, etc. Hay dos palabras en guaraní muy importantes para la relación familiar. Una que es ati, que es reunión, que es un momento de enseñamiento, también de practicar la escucha. Hindú, nati la hindú. En nati se hace una reunión con las personas, con los hijos y ellos conversan sobre las cosas del mundo. Y esto también hace que los niños practiquen lo escuchar, que es muy importante en la cultura también. Y esta idea de Ati se transformó en Nati Guazú, que hoy es un gran foro de debate político de los guaraní y de los kaiwa. En este momento en que ellos se ponen juntos para luchar por la tierra, por los derechos. Entonces, yo estaba diciendo a Giovanni que en guaraní hay dos pronombres nos, nosotros, ñande y ore. Ñande es un pronombre, es nosotros, pero es inclusivo, nosotros todos estamos acá hoy.
Pero si digo ore, significa solo los tres, los que Primero estamos casa, acá, está en el lugar. y que yo excluyo Sí. en Nati Iguazú, que Iguazú es una palabra que significa grande, y a ti reunión, entonces una grande reunión, una asamblea, un foro grande de debate. Y este foro congrega tanto los guaraní cuanto los cayuá. En la familia extensa, el grupo macrofamiliar, es importante porque todas las comunidades están subdivididas en familias extensas, en grupos macrofamiliares, que como dije, son, que se entienden que pertenecen a la cultura como un todo, pero también se identifican como diferentes, grupos diferentes dentro de la comunidad. Alors, il y a des mots. Alors, ensuite, il y a... Ah oui, alors il y a une question. Pouvez-vous rappeler l'auteur de la phrase « Les Guaraní n'ont ni roi ni loi » ¿Quién es el autor de esta...? No sé, Es el primero. dijiste que era Pedro Vaz de Caminha, pero no el primero que observa la esencia del Estado, la esencia de propiedad, la esencia de familia, la esencia de religión, es Vespucio. El primero. Vaya a citar la citación de Vespucio. Ni ve ni Estado, ni propiedad, ni familia, ni tampoco la religión. Es el primero. Es una descripción en negativo. Amerigo Vespucci. Perfecto. Entonces, yo estaba en train de traduire. Donc, il y a des mots en guarani, mots-clés. Il y a un mot ati, qui signifie ati, réunion. Et c'est un mot très important parce qu'il indique à la fois l'enseignement, on se retrouve pour l'enseignement, et pour développer l'écoute. Qui est très importante, hein, notamment pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a une formation Ati-Asu, Wasu, comme les chutes d'eau, Iguaçu, et qui est un forum de débat politique, hein, qui est très, très large. Alors, il y a deux formes du pronom qui indiquent la communauté, donc le nous, et qui justement ménage cette taille de la communauté. Il y a un nous plus inclusif, Nyande, et un nous plus de proximité, je pourrais dire, exclusif. Ore. Ore, c'est nous trois qui sommes sur l'estrade, et Nyande, c'est nous tous qui participons à cet événement culturel. Voilà, donc pour résumer, la famille élargie est le noyau de la communauté. Toutes les communautés guarani sont distribuées en familles élargies. Y hay un antropólogo caiuá que se llama Tonico Benítez. Yo creo que es uno de los más importantes estudiosos de la lengua guaraní, de la cultura guaraní. ¿Actual? Sí, es guaraní, sí. Actual. Yo tengo 2 libros, después te envío. Muy interesante. Y ellos trabajan con el punto de salida, el punto de interés es la familia, porque la familia también puede percibir diferencias lingüísticas para justamente marcar la diferencia con las otras. Entonces y ellos ha creado un concepto guaraní, en la lengua guaraní, que se llama tecojetá y tecolaya, que es para marcar los modos diferentes de ser de las familias. Y que estos modos diferentes de las familias después se entrelazan en un modo de ser actual, en este momento. Donc, la structure de la famille est également une marque linguistique parce qu'on peut reconnaître effectivement l'appartenance d'un individu à telle famille élargie sur la base d'éléments de prononciation, par exemple. Et donc, il y a un chercheur qui s'appelle Benítez, qui a travaillé là-dessus. Hein. Voilà. Bueno, justamente a propósito de lengua,
bueno, no conozco el caso guaraní, sino por lo poco que he leído en sociolingüística, y así que nada, con respecto a todo eso. Pero una cosa, a ver, cómo funcionan las formas, digamos, normativizadas del guaraní, oficiales también, dentro de estas comunidades aisladas, con distancias también más o menos importantes, a veces muy importantes. Hay, bueno, son grupos lingüísticos, etnolingüísticos muy separados y con qué tipo de referencias lingüísticas comunes, si hay, o son al final dialectos, digamos, muy diferenciados, y a ver si hay una penetración de las formas comunes que provienen de los usos oficiales donde existan. Bueno, ya ve que no conozco el problema, pero si puede aclararlo un poquito. Sí. Je vais juste traduire très rapidement. La question de Alain Viau en salle concerne s'il y a quelque part une norme et comment une norme institutionnelle, comment composer cette exigence de quelque part de standard, d'unification avec la pulvérisation de la communauté qui souvent est formée par des familles élargies et qui probablement se trouvent, ces noyaux parfois très isolés, très éloignés les uns des autres au vu de l'ère géographique si vaste. Alors, comment on résout ce problème? Est-ce que ces variétés sont très éloignées les unes des autres? Ah oui, non, mais oui, est-ce que ces communautés sont très éloignées les unes des autres? Ou effectivement, il y a déjà une forme d'intercompréhension malgré tout. Y entonces hay la comprensión entre las familias, ¿no? Porque es importante reafirmar que la base social es la familia y que la diferencia de los grupos es la familia siempre. Pero la diferencia no impiden que ellos se comuniquen entre sí. También a ellos, yo creo que no hay una preocupación en padronizar, en hacerla una lengua estándar. No hay esta preocupación. La diferencia es una diferencia, vamos a llamar, cultural, que yo tengo que hacer una diferencia para que yo sea diferente de ti, pero esta diferencia no es una diferencia para que tú no me entiendas, es una diferencia para demarcar mi territorio, mi lengua, mi manera de ser. Entonces, hay una red, esta red de comunicación tranquila entre ellos, pero las diferencias la existen. La padronización, la estandarización de la lengua guaraní es una cosa de Paraguay. En Paraguay hace todo el diccionario, todo el oficial. Sí, el lengua, la segunda. Si tiene alguna influencia sobre los usos lingüísticos de esas comunidades tradicionales, los usos, a ver si hay una difusión del uso oficial de Paraguay fuera de Paraguay. Sí, quizá no, con comunidades muy alejadas de Paraguay, quizá no tienen conciencia de eso o no conocen esas normas. Sí. Hay, por ejemplo, disculpa. Oui, non, alors, pour rebondir sur la question, alors d'abord la réponse de Alison. Donc, effectivement, il y a intercompréhension entre les différentes communautés parce que, en fait, la singularisation des variétés liées à chaque famille élargie n'est pas en fonction d'un désir une forme cryptolalique, on dirait, de ne pas se faire comprendre, mais plutôt de se distinguer. Mais le but n'est pas
s'empêcher de s'entrecomprendre. Donc, en effet, il y a intercompréhension et ce sont donc des différences plutôt culturelles pour marquer une différence. Maintenant, Alain rebondit sur sa première question, puisque dans l'État de Paraguay, le guarani est la seconde langue officielle. Et donc, effectivement, il y a toute une volonté politique de normativiser et de normaliser la langue. Donc, la question de l'Invio, c'est de savoir si à partir de Paraguay, mais au-delà des frontières de Paraguay, cette norme, quelque part, a fini par influencer, même inconsciemment, des usages, des pratiques linguistiques. Yo creo que este deseo de estandarización, de padronización de la lengua es un deseo más de los académicos, de los profesores de la academia do que de los indígenas. Yo creo que los académicos indígenas que ahora están haciendo universidad, que están haciendo maestría, que están haciendo doctorado, están intentando buscar una manera de escribir la lengua. Nosotros estamos, como digo, incentivando a ellos para que ellos escriban sus tesis, sus trabajos académicos en guaraní, para que haya un material escrito también. Pero yo estoy buscando saber de esto. Hay poquísimos trabajos escritos en guaraní por los propios indígenas. Ni mismo el abstracto, el resumen, a veces no está escrito en guaraní. Ellos escriben en portugués y después en inglés. Y nosotros vamos a escribir en el abstracto y también buscamos incentivando a ellos. Ahora tengo un amigo en Mato Grosso do Sul, se llama João Machado, él está orientando alumnos y yo estoy orientando a ellos también. Y pedimos a ellos que escribiesen los trabajos en guaraní, para que también haya un proceso de letramiento de la lengua, ¿no? Más la comunidad fuera de este eje, no hay esta preocupación. Y yo diría también que hay una preocupación de marcar la diferencia entre la lengua guaraní hablada por los Kayuá y la lengua guaraní hablada por los guaraní, diciendo, oye, mira, no se puede escribir X con CH, tiene que escribir X con X, pero es solo como dijo, para marcar una diferencia, para que nosotros somos diferentes. On connaît ce genre de débat en Occitanie aussi. Donc, la réponse est de plusieurs Crépage, c'est que le problème de la normativisation, plutôt de la standardisation de l'écriture, est surtout un problème ressenti par les gens de l'académie. Alors maintenant, il commence à y avoir des spécialistes issus de la communauté guarani, donc des universitaires, et qui se soucient de cet aspect. Et les spécialistes en général, même extra-communauté, essayent de promouvoir l'écriture de la langue. Mais pour l'instant, il y a très peu de textes en guarani, notamment de textes universitaires en guarani, donc il y a toute une sorte de politique pour encourager quelque part l'écriture scientifique. On se réfère surtout au Paraguay, qui vient plus largement. Sur les terres de Paraguay ou más allá de Paraguay? A colonização? Sim. Em Paraguai, mais no Paraguai. Los trabajos de lengua, de gramática, fueron escritos por no indígenas en Brasil también. Por ejemplo, yo escribí un diccionario, un curso de guaraní para no indígenas, pero yo lo hice con la ayuda de dos indígenas. Podemos mostrar después también, si quieren tener acceso, allá tienen más ejemplos de cómo la lengua es diferente, pero es un trabajo que nosotros estamos haciendo. Y ahora mi trabajo es incentivar lingüistas, la formación de lingüistas que sean guaraní y cayuá. ¿Sí? Entonces, esta red que nosotros estamos intentando hacer acá también con Giovanni y Sandro es para que podamos incluirlos en esa red de discusión de las lenguas minoritarias.
Donc voilà, on essaye de promouvoir une écriture académique aussi au sein de la communauté guarani. Et donc ça fait partie aussi des objectifs et des motifs qui ont poussé M. Crepaldi à être là, à essayer de construire un réseau. Parce qu'effectivement, ce genre de problème, après, on les retrouve aussi par ailleurs. D'ailleurs, Alain Viau, je me souviens d'articles dans une revue des années 70, Lengos. Avant, on publiait des articles de sociolinguistique en occitan. Ben, on ne le fait plus, ça. Il y en a eu, et il y a eu une période même où le CNRS, dans les années 80 et 90, a encouragé le linguisme. Ouais. Enfin, sciences humaines et sociales. Après, c'est strictement l'anglais qui a été encouragé. En los años 80 y 90, el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica, había hecho la promoción de la utilización de lenguas regionales en la documentación científica. Bueno, en fin, hace hace otra época. Y ahora es inglés. Bon, il faut accélérer, hein. Ouais, Tenemos que apresurarnos. Bon. Vamos, entonces, vamos para. Voy para adelante. Sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de la concepción caiuá, guaraní caiuá del mundo, ¿no? Yo creo que la palabra, una de las palabras más importantes de la lengua para que se pueda entender, y allá está mi trabajo, yo empiezo a trabajar con conceptos de la lengua guaraní caiuá. Este es uno de los conceptos que más abrangente de todos en la lengua iwi araguille, que es el tiempo y el espacio bueno, el tiempo y el espacio perfecto. Entonces, toda la lucha de los guaraníes, de los caiuá, para que se tienen armonía. Es una pelea contra el desequilibrio, es una pelea contra la quentura, cuando estás caliente. Cuando la cosa es caliente es una metáfora y ellos son muy buenos en hacer metáforas, que cuando el mundo está caliente hay que bajar la carencia, hay que esfriarla y hay rezas para esto. Imburoi, que ellos dijeron. Entonces, toda el pensamiento guaraní está basado en esta idea de búsqueda de un equilibrio que pueda contemplar a todos. Sí, araguille, tiempo, espacio perfecto. Y ese dibujo hizo un señor, un viejo señor, que estaba me explicando cómo la tierra tiene que estar en equilibrio. Entonces es una cruz, ¿no? Una cruz y cómo la tierra hay, el espacio es formado por patamares. O sea, la representación del mundo. Sí, del mundo, y también del mundo es todo que hay en la tierra hay una contraparte divina. Sí, sí. Entonces, el supramundo. Sí, sí. Es una idea platónica. Casi platónica. Casi platónica. De que hay una contraparte allá que representa. Donc là, donc le mot-clé, il vient araguille. Donc, est composé de ivi, la terre, ara, le temps, uille, la grâce. Donc, l'idée globale, c'est le temps, l'espace parfait. Donc, c'est la recherche d'un équilibre et qui est l'horizon permanent de la communauté guarani. Et par exemple, ça c'est vraiment d'actualité, contre la hausse de la chaleur, de la température, il faut prier aussi pour que voilà, cette température baisse, hein, pour baisser l'excès de chaleur. Donc c'est ô combien d'actualité en vue des changements, des règlements climatiques. Voilà, donc là vous avez un dessin qui a été réalisé par un vieux monsieur qui représente ce double monde terrien et céleste, hein, où chaque monde est le reflet de l'autre.
Bon, j'ajouterais aussi que lors du début de cette conférence, j'avais dit 1,5 concernant l'écologie des langues. Il y a un autre aspect, c'est l'écolinguistique, c'est-à-dire le discours écologique. Donc là, je pense que les deux coïncident. C'est extrêmement intéressant. Ora uma pergunta da nossa Lívia Sandroni, estudante do Brasil. O Guarani está, então, sendo usado mais frequentemente em ambientes formais, como quando falou dos linguistas que aprendem mais a língua para poder descrevê-la. Entendi. Donc, la question, est-ce que le Guarani est utilisé plus fréquemment dans des contextes formels? Eu posso falar também, se for melhor. Salut, bonjour. C'est juste, je vais essayer de parler en français pour que tout le monde peut comprendre. Mais je voudrais savoir si maintenant, au Brésil, les Guarani est plus étudié et donc, dans la langue portugaise, il y a plus d'espace dans l'académie pour la langue Guarani. Et si aussi, nous sommes dans le processus d'écrire les Guarani avec le système phonologique et tout le système de langage portugais, comme l'alphabet et comme vous avez nous montré dans la présentation. Si nous décrivons la langue indigène comme nous parlons les portugais, comme peut-être comme l'espagnol aussi. Je m'intéressais beaucoup sur cette question. Lívia, muito obrigado. Pode falar em português muito rápido? Então, em português rapidinho, eu só queria entender se o Guarani ele está tendo mais espaço no ambiente formal da academia brasileira e se a gente está descrevendo o Guarani de uma forma abrasileirada a partir do português, com o alfabeto e o português, talvez até com uma mistura do espanhol ou alguma coisa do tipo. Se é essa abordagem que a gente está tomando, né, de acordo com os estudos que a gente está tendo da língua, né? Eu fiquei curiosa sobre isso. A língua Guarani, ela tem assim, cada vez mais ela tem ganhado espaço, né? A língua espanhol, sim. A língua Guarani não é tenido a possibilidade de ser estudada pouco mais. Eu creio que hay estudios de la lengua guaraní en Alemania, por ejemplo. Hay también en Paraguay, hay varias universidades del Brasil también que estudian la lengua guaraní. En la región de donde vivo hay interés, pero en la mi universidad, por ejemplo, muy poco ainda, aún, ¿sabes? Todavía. Creo que tenemos que buscar incentivar más personas a estudiar la lengua. En la Universidad Federal de la Grande Dorado hay un núcleo importante de profesores y pesquisadores allá. Y ellos también, hay una facultad solamente para los indígenas, pero todavía no hay estudios profundizados de la lengua guaraní por los propios guaraní. Y hay, en mi opinión, yo creo que también los estudiosos no guaraní también aún son pocos. Deberíamos tener mucho más. Y sí, la mirada para la lengua guaraní, si mira la lengua guaraní a partir de la lengua portuguesa y también a partir de la lengua española también. Estaba conversando con Giovanni otro día y también yo dije que tal vez podríamos tener una otra manera de describir los sonidos de la lengua guaraní que muchas veces no caben en las letras del alfabeto y también las palabras. Hay una dificultad muy grande
de traducción. Y, por ejemplo, la palabra Ivi Araguayé, cuando ellos la emplean, y la propia palabra Tecoja, que vamos a estudiar un poquito después, es una palabra polisémica densamente, un significado muy denso, que muchas veces no conseguimos entenderlas. Entonces hay esta mirada, pero yo creo que estas cosas podrán cambiar en el futuro. Donc, disons que le guarani est pas mal étudié, mais même loin d'Amérique latine, par exemple en Allemagne, mais ces recherches ne sont pas tout à fait mises à contribution pour le développement de la communauté guarani. Dans l'université estadual do Mato Grosso do Sul, il y a même une faculté pour les indigènes, mais au sein de cette faculté, on n'assure pas vraiment d'enseignement de la langue. Donc, il faudrait encourager ces recherches et à tous les niveaux, hein, parce que ça passe, il y a plein de problèmes, des problèmes en termes d'utilisation de l'alphabet latin, déjà, qui n'est pas tout à fait adéquat, pas toujours en tout cas pour la translittération des sons du guarani, mais également du point de vue vraiment de la Weltanschauung, la vision du monde, et le lexique, effectivement, est un lexique extrêmement dense et où un même mot peut contenir plusieurs concepts. Est très important pour la culture guarani. Donc, il y a beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, je reviens au voilà. J'avance. Mais um pouquinho rapidinho. Este dibujo habla ahora de cómo los círculos representan los Tecoja, el espacio donde vive una familia o familias extensas, ¿no? Hay un trazo que liga los Tecoja, que ellos llamaban de Tecoja Guazú, para demostrar también que hay una política que se hace entre las familias. Sí. Je ne sais pas si souhaite quieres explicar Tecoja. Sí, después. Ok. Ouais, ok. Parce que, bon, là, vous avez, c'est un dessin qui représente un espace de, où plusieurs familles sont incluses. Et donc, Tekora signifie, on va le voir tout de suite, culture, manière d'être, corps, sagesse, et Asu, c'est toujours un agranditif. Ça fait référence à un espace inclusif où plusieurs familles élargies sont présentes. Pode também, vem a palavra Tecoja. Tecoja, ok. Aí, Tecoja. Como o conceito de Ivi Araguayé é um conceito importantíssimo, a partir de ele nós podamos pensar e podamos tentar entender este término. A palavra Tecoja também é muito importante. E se vamos seguir la teoría de Giovanni, ahora tenemos una palabra que es importantísima, porque Teco significa cultura, significa un modo de ser, y Ja se refiere a la tierra, al espacio. Entonces, la idea de que los guaraní son un resultado del encuentro entre las personas y el medio ambiente, y que de este encuentro sale la cultura, sale la vida guaraní caiuá. Hay un paradojo, porque hay una explicación filosófica que ellos vienen del cielo, sí, es una justificativa, pero todo el conocimiento, todo lo que se pasa es hecho sociohistóricamente, y esto también está en la lengua guaraní, con la palabra Tecoja. ¿Sí? Entonces, la idea de que
hay una otra explicación, que ellos son las flores de la tierra. Sí, las flores de la tierra, pero para que sean la flor de la tierra, tienen que tener cultura, tienen que tener el tecú. No se puede ser una persona, no se puede ser un caiuá o un guaraní sin la cultura. ¿Entiendes? Entonces, esta palabra es una palabra densísima también, es una palabra que, una construcción que demuestra cómo ellos piensan esta relación con el espacio y las metáforas que ellos producen a partir de esta relación. Por ejemplo, los ríos son las bellas, son las venas. Las hojas de las árboles son el pelo. Así, y hay varias metáforas que comparan el cuerpo con el ambiente y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado a esta palabra, a esta idea de Tecojá. Entonces, Tecojá significa este trabajo de construcción de una cultura que tiene una justificativa divina, pero un trabajo sociohistórico. Y este movimiento con la tierra. Entonces, las plantas, las piedras, los animales, todos son entendidos como seres que tienen alma. Con alma, sí. Son animistas. Formas mixtas. Sí, que todos ellos están entrelazados. Entonces, la política, como dije anteriormente, la política no es solamente una política que envuelve a las personas, pero también el espacio y todo lo que hay en el espacio. Los animales, las cosas. Sí, yo no puedo ni relacionar con las cosas sin saber cómo hacerlo. Entonces es una política que envuelve a todo. En esta concepción del mundo, el cielo pertenece a la tierra, no hay una concepción metafísica del cielo. Sí. ¿Sí? ¿Tienes una concepción metafísica del cielo? El cielo pertenece a la tierra, es una parte de la tierra. La tierra pertenece al cielo. La tierra pertenece al cielo. Sí, al contrario. Sí, es el contrario. Es por eso que dije que es una paradoja, porque ellos también están, la lengua muestra que hay un entendimiento que la cosa es sociohistórica, sí. Pero la justificativa es trascendental. Es trascendental. Sí. Entonces hay una dimensión metafísica. Sí, y una terrena, pero una terrena. Sí, la explicación de todo es a través de los mitos de la cosmogonía. Sí. Hay mitos que se transmiten de generación a otra. Sí, que se explican cómo una cosa funciona. Sí. Sí. Entonces, una de las cosas que los viejos dicen es que las generaciones actuales están dejando sus mitos, porque el mito también tiene una función social de hacer pertenecer a una cosa, pertenecer. ¿Hay mitos escritos o mitos orales? ¿Mitos son solamente orales? Los dos. Los mitos escritos fueron collidos por los no indígenas. Hay, por ejemplo, un francés muy conocido allá, Clastres. Pierre de Clastres y su esposa también. Sí. Ellos han recogido muchos mitos. Guaraní. Uno de ellos es la tierra sin mar, que yo raconté para Giovanni. Hay los mitos y también los mitos orales que se pasan de una generación para otra. Y este trabajo que vamos a hacer ahora con el profesor Machado es de mitos. Los estudiantes están intentando establecer una relación entre los mitos y el proceso de enseñanza, la pedagogía del mito. Bueno. Alors, après, il y a une question de notre Valentina. Alors, Tecojá, c'est un mot-clé extrêmement important, vous l'avez dans le handout. Donc, c'est un mot composé par Teco, c'est culture, manière d'être, mais également corps, sagesse. Et Ha, c'est l'espace, le lieu, l'environnement. Donc, en fait, c'est un mot qui dit la rencontre entre les individus et l'environnement. Bon, là, c'est quelque chose de fondamental. Et disons que
il y a une vision fortement unitaire parce que les gens se représentent comme des fleurs de la terre, mais pour être des fleurs de la terre, il ne suffit pas voilà, d'exister, il faut entretenir à travers une connaissance, à travers une culture. Ce lien entre l'individu, la communauté et le territoire est tellement important que dans la langue guarani, on a tout un foisonnement de métaphores où la nature est anthropomorphisée inversement. Donc, par exemple, les rivières peuvent être comparées à des veines d'un corps, les feuilles, le feuillage d'un arbre à la chevelure, aux cheveux. C'est un souvenir désormais éloigné dans le temps en ce qui me concerne. Et plus en général, les éléments de l'environnement, les pierres, les plantes, possèdent une âme. Donc, quelque part, et là, on comprend que l'approche politique aussi de cette population ne peut pas faire l'économie de tout ça. C'est-à-dire, c'est une politique qui englobe, implique aussi tous les éléments de l'environnement. Voilà. La palabra tecoja quiere decir también un ecosistema y una economía, una manera de vivir, de sacar de la naturaleza el sustento para la vida. Entonces, todo esto está implicado en la palabra tecoja. Oui, donc c'est un mot qui inclut économie et écologie. C'est un système. Alors, il y avait une question de notre ancienne étudiante qui a travaillé en Colombie sur les Kamsa, Valentina. Donc, es decir, que la comunidad guaraní ritualiza el equilibrio y el espacio a través de los círculos y las figuras en general. Me gustaría saber de qué forma ritualizan con las plantas. Las plantas, ¿no? Las plantas, hay una pregunta interesante, porque las plantas muchas veces ellos las plantan como si ellas fueran una familia también. Son organizadas, las plantas que combinan unas con las otras. Entonces, son vistas ahora, en este momento la organización de la plantación no es redonda, como si fuera ¿cómo se llama aquí? Me olvidé el nombre, no es solo redonda, también se planta de manera cuadrada también, pero la organización de ellas, muchas veces ponen las plantas que conversan, que hablan. Bon, ça, c'est une question qui mériterait un approfondissement, une conférence. Donc, mais en tout cas, juste dire que les plantes, au moment où elles sont plantées, elles forment elles aussi des familles. Et alors, les formes de plantation peuvent varier, peuvent être circulaires, carrées, etc. Mais on considère que ces plantes, elles aussi, sont dans l'interaction, dialogue entre elles et avec le reste de l'environnement. Me voy a adelantar un poquito, una cosa que es importante decir, aprovechando el momento. Y tenemos 12 minutos. 12 son. Entonces es importante decir 12. Vamos que la lucha por la tierra es importantísimo para ellos en este momento, porque cuando ellos están peleando por la tierra, ellos también están peleando por el medio ambiente, claro, y por una manera de sostener sus hijos. Claro. Y también es una gran política lingüística, porque ellos hacen aparecer palabras que estaban durmiendo. Por ejemplo, los de ahora, los de este momento, a veces no tienen palabras para nombrar lo que está se pasando, para nombrar lo que está se pasando. Entonces, ellos buscan con los más viejos, cómo se dice tal planta, cómo se dice tal cosa. Entonces, la política lingüística que ellos están haciendo en este momento es la lucha por la tierra, por el ambiente. Donc, voilà, la lutte qui est menée aujourd'hui par ces populations est également une lutte pour la terre, mais une lutte pour la protection de l'environnement. Et ça dialogue avec les politiques linguistiques, parce que justement, ce sont ces mots et les visions du monde
sont véhiculés par ces mots, par ces concepts qui permettent d'appréhender l'environnement d'une manière différente par rapport aux exploitations, aux multinationales. Por ejemplo, cuando ellos van a entrar en una tierra, cuando están luchando por una tierra, cuando van a entrar por la primera vez, hay que hacer el Mboroí, que es esfriar la tierra. Entonces hace una reza. Y todos entonces oyen la reza. Entonces se aprende, es un momento de aprendizaje. Entonces, y no se hace nada sin la presencia del ñanderú, del líder religioso. Hay discusiones sobre la tierra, entonces se llaman los abogados, se llaman todos los académicos, que todos hablan y todos hacen y no piensan. Pero sin la presencia del ñanderú no hay nada. Entonces, la lucha por la tierra, la lucha por los derechos, por la lucha por la educación, por todo, salud, es una manera de también revitalizar la lengua y la cultura. Donc tout se tient, cette lutte pour l'éducation, pour la terre, c'est aussi une forme de revitalisation de la langue. Tout se tient, et donc au moment où on occupe un espace, il faut, il y a des rituels, des prières, et il y a le Ñandero, qui est le leader religieux qui finalement qui décide, prend les décisions et qui organise cette rencontre avec la terre. Y ellos también, la Ñandesi, que es la líder, la mujer que también tiene conocimientos de rezas y también conocimientos de las plantas, de conocimiento de cómo esfriar cuando la cosa est caliente. Donc il y a aussi un leader femme, Ñandesi, qui possède beaucoup de connaissances, notamment des connaissances des pharmacopées, des plantes, et qui sait comment baisser la température de la terre. Je dirais que le critère de la temperatura es très important. El criterio de la temperatura es muy importante. Sí, es una metáfora que cuando está caliente no es buena, como la fiebre, ¿no? Sí, fiebre. Entonces tiene que bajarla. Es una de las metáforas que ellos utilizan con la palabra Mboro. C'est incroyablement actuel. Donc, parmi les métaphores utilisées, la métaphore de la température. Une température élevée n'est jamais bonne. La planète se réchauffe et nous devons... Oui, mais il faut apprendre des Guarani. J'avance. Pode passar, te correr tudo reserva. Sim, aí em Mato Grosso do Sul, estas dos fotos podem nos mostrar a diferença, por exemplo, de como vivem los guaraní. Hay guaraní que viven en un espacio muy bueno, donde hay ríos, donde hay árboles, y hay también los que viven muy mal. Es una pobreza. En este caso? Sí, en este caso, esta foto fue sacada en una reserva, en una parte de la reserva. Pero la reserva, esta parte está bien conservada, hay árboles allá, pero hay espacios en la reserva donde no hay poca cosa, y hay plantaciones también en la reserva. Donc, il y a des Guaranis qui vivent dans des conditions tout à fait correctes et des Guaranis qui, en revanche, vivent dans des conditions des baraques. Et ça, on est à l'intérieur de la réserve. Pode passar, não vai dar tempo. Que aquela lá era a comparação. Eu volto só um pouquinho, vou falar rapidinho daquela lá. Lá na reserva, hay una influencia muy grande de las religiones pentecostales. Hay más de 80 iglesias allá que son utilizadas inclusive como manera de diferencia entre las familias también. Entonces, sí, estas religiones compiten con la religión tradicional. Y muchos que se convierten en creyentes, como decimos, ¿no? Ellos empiezan a decir malas cosas de los ñanderú y de las ñandesí, porque ellos entienden que los ñanderú hacen fetichos, yo no sé cómo decir en español, cómo se dice. Fetiches. Hacen fetiches.
Entonces hay una diferencia de percepción del mundo que ahora está también en la reserva, que esto todo hace una complicación y que hace lo yo para, la palabra que yo tengo que terminar antes de terminar todo, porque... ¿Es reciente la penetración del pentecostal? No es reciente, ¿no? Desde siempre hay una relación con otras religiones. ¿Sí? Las misiones, por ejemplo, han entrado allá desde cuando las reservas fueron fundadas. Hay Biblias escritas en guaraní por las misiones. Y también los primeros trabajos lingüísticos fueron hechos... ¿Jesuitas? No, esos son ahora del siglo pasado. Son americanos, son... Sí, pero los primeros... Pentecostales. Los primeros... Bueno, jesuitas, ¿no? Jesuitas, sí. Claro. Españoles y portugueses. Ahora son... Montoya. Hay otros también, pero Montoya fue más conocido porque escribió el diccionario. Y ahora tenemos en un comienzo del siglo pasado estas religiones que llegaron y impusieron una manera de ser también. Donc là vous avez c'est une église dans la réserve, pentecostale. Et il faut dire qu'il en existe à peu près 80. Donc c'est tout un foisonnement et qu'il y a une compétition qui est engagée contre les pratiques religieuses traditionnelles. Donc il y a même une sorte de médisance vis-à-vis des Nyandulu, donc les chefs spirituels traditionnels. Et voilà. Mostra a outra igreja, aquela, vou mostrar a outra igreja. Aí em cima tinha uma igreja, uma casa de reza. Aí, volta. Tanto que voltar? É para mostrar a casa de reza. Aquela que você passou. Aquela ali em cima. Não, lá de cima. Esta es la casa tradicional. Sí, y esta es la casa tradicional, la Uga Psi, que se llama, que es la casa de reza. La casa de... ¿Aún existe? Sí, existe. Y existe también una lucha para hacer más casas de reza. ¿Sí? Y esta es una tradicional, la abertura de la puerta está siempre para el este. Y también allá están todos los instrumentos sagrados. También el apicá, que es un banquito de madera donde se ponen las crianzas por el momento del bautismo. Y cuando ellos reciben una palabra que viene del cielo. Entonces, tu nombre es Sandro, pero tu nombre sagrado será un nombre que tiene relación con el cielo, porque la idea primera que... Es un nombre escondido. Sí. Es un nombre que es la alma, que la palabra ñeñe evoca. Su alma, el alma está vinculada con el cielo y cuando su alma está flaca, entonces un ñanderú tiene que hacer la reza para fortalecerla nuevamente. Entonces la palabra es el punto central de la cultura. Entonces todo está con la palabra. Toda la cosa tiene una palabra y toda la cosa tiene una palabra que es una palabra que la liga al cielo. Donc là, vous avez une maison de prière, Casa de Reza, et où on pratique donc les rites traditionnels. La porte d'entrée généralement est toujours à l'est, et la culture guarani se fonde vraiment sur la parole. La parole, évidemment, il y a le leader, le Nyanderu, qui est en mesure aussi de revitaliser l'âme de l'individu en lui donnant le nom qui vient du ciel. E só para falar do Jopará para terminar. Esta foto é uma foto de uma Nyandesi, muito conhecida allá, Dona Teresa Baja. Y todos los instrumentos que están dentro de la casa de reza. ¿Instrumentos religiosos? Sí, son. En Baracá. ¿De culto? Sí, de culto. En Baracá, Shirú, todos los instrumentos que utilizados para se comunicar con invisibles, con los dioses. Sí. Son frutos. Sí, una cabaza. Son frutos. Una cabaza es una
una raíz, ¿no? Yo no sé si es una, es que no sé si es una raíz, es una forma, tal vez que tiene semillas que hacen el barullo. Sí. Tiene semillas. Y este otro instrumento es hecho de una madera especial, la cruz. Sí, la cruz, kurusu se llama, pero también es llamado es una madera que se llama bálsamo, que ellos utilizan por esto también el problema ambiental. Si no hay los materiales ambientales, las cosas ambientales, no se puede practicar también la religión. Entonces todo está muy involucrado. Donc, se llama Shiru. Shiru. Donc là, c'est l'intérieur de la maison de prière. Sí. Là, c'est le leader religieux homme. Avant, c'est la Nyandesi, donc la femme sage. Et là, vous avez des instruments, y compris une croix, qui est faite d'une matière, d'un bois particulier. Et donc, tous ces instruments qui servent pour mettre en œuvre le rituel religieux sont eux aussi intimement liés à l'environnement. Et donc, tout est intimement lié. Donc, faute de ce type de bois, on ne peut pas faire ce type de rituel. E para finalizar, coloca lá mais uma. Aí, para aí. E eu creio que é chegada a hora de pararmos, então, para explicar un poco de mi trabajo. Yo voy a utilizar esta foto, que es la foto de un grupo de rap que cantan en guaraní y que hacen una música, y que sus canciones son canciones de lucha. Ellos van en sus canciones decir lo que pasa, lo que está pasando en la tierra, lo que pasa, los problemas, la lucha por la tierra, la lucha por la educación, y cómo ellos viven apretados en la reserva, todo. Y ellos utilizan una forma de cantar americana, y utilizan ropas americanas también, pero utilizan la lengua guaraní y palabras de la lengua portuguesa para hacer una protesta. Entonces, es un ejemplo de cómo los elementos culturales están siendo utilizados en este momento para hacer sentido, para buscar sentido. Entonces, la reserva de Mato Grosso do Sul, esa reserva donde trabajo, hay una mezcla de todos los elementos de diversas lenguas. Se pone un poquito abajo. Allá. Es una música, una de ellas que ellos cantan. Más una, por favor, que yo tengo. Ahí. Ese es un trecho de la música. Api Shehepi Indopai, Api Shehepi Onyepirum, Ayapó por amor. Entonces ellos van buscando palabras en portugués y también en guaraní, y poniéndolas en un ritmo de rap. Então, aqui o meu rap não para, aqui o meu rap começa, aqui mi rap empieza, aqui não se acaba, aqui mi rap empieza, escucha por favor. E aí abaixo a mesma frase, pero só em guaraní. Ejendu, por favor, para buscar a rima com amor. Ejendu mi significa escuta, por favor. Então, sai aí Oime Nyandejara Pope ao nosso Deus, e assim por diante. É um exemplo de como a língua guaraní é uma mescla. E isto todo eu estou chamando Jopara, que é a palavra que vou buscar entenderla, compreenderla neste momento. Este é meu trabalho de pesquisa, de investigação. Gracias. Pour terminer, on a vu un groupe qui fait du rap, et donc avec des habits voilà, qui rappellent un peu la culture d'Amérique, surtout du Nord, même quoique, et le rythme hip-hop, rap que l'on connaît, mais avec un texte en guarani. Et vous avez vu aussi un court extrait de quelques vers d'une chanson où on peut voir sous et à côté et avec le guarani
des formes de code mixing avec le portugais notamment. Voilà, et donc tout ça est dit par un autre mot-clé qui sera le dernier pour notre rencontre d'aujourd'hui, Yopara. Donc c'est une mixité de langues, de cultures, qui est probablement indispensable parce qu'on sait que les traditions ne sont jamais figées. Elles ne peuvent survivre qu'en se transformant. Muito obrigado, professor Crepaldi. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos, principalmente a Sandro. C'est moi qui te remercie beaucoup. C'est magnifique. Je pense que ça donne vraiment plein d'idées de pistes de recherche, vraiment des possibilités aussi concrètes des collaborations avec la Maison des Sciences de l'Homme. Je vais les formuler après. J'ai des idées, mais non déjà des propositions. Ho delle proposte da farti che non potrei rifiutare. Et voilà. Non, je pense vraiment que c'était passionnant et c'est vraiment, on avait vraiment la chance de t'avoir ici. Et ça a été peut-être ça a été fortuit, ça a été le hasard largement. Je remercie beaucoup Giovanni pour ce travail énorme d'interprète, voilà. Donc c'est très précieux. Et merci beaucoup encore. Eu que agradeço, vou falar pouco em português também agora, porque a Camille está ouvindo, a Camille que ouve em português agora. E assim, agradeço demais a oportunidade, viu, Giovanni, vocês que estavam aqui ouvindo também, todo mundo que estava em casa. E assim, eu acho que a gente tem a importância a possibilidade, quero dizer, de construir essa rede, porque assim, no momento, a gente discutindo linguística, a gente discute um problema humanitário, um problema que é de todos os povos, não só indígenas, mas como os povos do mundo. Eu brinquei aqui dizendo lá, planeta se rechauffa, o meu mal francês aqui, então a Terra está esquentando e está esquentando por motivos que é possível a gente evitar. Então, o Imboroí, é importante, o Imboroí só se faz com a união de todos. Embora a gente, às vezes, puxe como um exemplo da foto, né? Mas também há momentos que a gente tem que fazer essa força centrípeta, né? E aí eu acho que é através disso, sim. Então, eu agradeço muito. La próxima vez, le prochain fois, je promets que je parlerai en français. E a Camille vai me ajudar. Não, é importante, é necessário. Mas eu, assim, como eu gosto também de aprender línguas, né? J'aime apprendre langue, então por isso, c'est pourquoi isso aí, comment? Tentar. Essayer. J'ai essayé apprendre français. Podemos tentar uma mescla de diferentes idiomas. Vamos. E é isso. Agradeço muito mesmo, viu? Eu acho que lá na minha universidade fica muito feliz também de que vocês tenham me recebido. Muito interessante. Então,